Meterse en el complejo panorama informativo del conflicto israelí-palestino es un auténtico laberinto. Las narrativas son muy intensas, a menudo están totalmente polarizadas, y la verdad es que puede ser muy difícil saber qué es real y qué no. Hoy vamos a desgranar la perspectiva de un periodista que dedicó años a investigar precisamente esto. Venga, vamos a meternos de lleno en la pregunta clave que lo impulsa todo. ¿Por qué la narrativa sobre Israel parece muchas veces tan parcial, tan de un solo lado? Y es que esta pregunta, precisamente esta, es la que dio comienzo a un viaje de investigación larguísimo y muy revelador. Para guiarnos en este análisis, vamos a seguir los pasos del periodista israelí Ben-Dror Yemini. Y ojo, porque para entender a dónde llega, es fundamental saber de dónde parte. Él no era un defensor a ultranza de su país, más bien todo lo contrario. Mirad, Yemini se define a sí mismo como un activista por la paz. De hecho, él mismo cuenta que se reunió con Yasser Arafat incluso antes de los acuerdos de Oslo y que siempre mantuvo un diálogo abierto con líderes palestinos. Su objetivo era claro: la paz, la reconciliación. Pero en medio de todas esas reuniones, algo empezó a no cuadrarle. Empezó a escuchar lo que él describe como cosas inventadas, o sea, relatos de sucesos que cuando se ponía a investigar, resulta que no habían ocurrido nunca. Y ese fue el punto de inflexión. Ahí fue cuando se le encendió la bombilla de periodista. Y aquí está la clave de todo. Yemini no creía que fueran simples errores o malentendidos, ¿no? Él veía un patrón, algo sistemático. Y para ponerle nombre a esa maquinaria global de desinformación, acuñó un término que es, muy potente: la industria de las mentiras. Vale, y lo interesante es ver cómo desmonta esta industria. Empecemos por las mentiras más descaradas. Por ejemplo, la famosa noticia que circuló por un montón de medios de que Israel inundaba a Gaza abriendo unas presas. El problemilla, como señala Yemini, es que no existen tales presas en el sur de Israel. La historia era literalmente imposible. Otro caso que pone sobre la mesa viene nada menos que del mundo académico. Un profesor llegó a publicar que Benjamin Netanyahu, en un discurso en la ONU, había pedido la expulsión de los árabes israelíes. ¿Qué hizo Yemini? Pues lo que hace un buen periodista: irse al archivo de la ONU a buscar la transcripción. Y resulta que lo que dijo Netanyahu fue justo lo contrario, que Israel siempre protegería los derechos de sus ciudadanos árabes. Y, por supuesto, Yemini también pone el foco en los medios. Cita un incidente en el que la mismísima Casa Blanca tuvo que salir a recordar a los periodistas que las afirmaciones de Hamas no son hechos contrastados. La pregunta que lanza Yemini es de cajón. Si un gobierno lo sabe, ¿por qué algunos medios lo presentan como si fuera la pura verdad? Con todo esto, la conclusión de Yemini es demoledora. No habla de un poquito de sesgo, no. Habla de un colapso casi total de la veracidad. Una afirmación tan bestia como esta es la que le llevó a investigar no solo las mentiras, sino quién las mueve y por qué. Pero, ojo, porque Yemini dice que las mentiras más peligrosas no son las más obvias, no. Las que de verdad hacen daño son mucho más sutiles. Se basan en la manipulación del contexto histórico, del lenguaje, y esas son mucho más difíciles de desmontar. Vamos a verlo con la historia. Yemini no niega la tragedia de la Nakba en 1948. Lo que dice es que aislarla de su contexto global es en sí mismo una manipulación. A ver, nos pide que recordemos qué pasaba en el mundo en esa época. Los imperios se venían abajo y había intercambios masivos de población por todas partes. Y un dato clave: casi 1 millón de judíos fueron expulsados o tuvieron que huir de países árabes. Para él, presentar solo una parte de la foto es la mentira más sutil y efectiva. Yemini usa este mismo método, el de analizar con datos y contexto, para las acusaciones más graves que se le hacen a Israel, como las de genocidio y apartheid. Él sostiene que estas palabras se usan como armas, pero que no resisten un análisis riguroso de los hechos. Para rebatir, la acusación de genocidio, por ejemplo, analiza la proporción de víctimas civiles por cada combatiente. Según sus datos, mientras que la OTAN en Afganistán tuvo un ratio de un combatiente por cada 4 civiles y Estados Unidos en Irak de 1 a 3, el de Israel en Gaza es significativamente menor, de 1 a 1,5. Esto, argumenta él, indica un esfuerzo por minimizar las bajas civiles, no por maximizarlas. Para desafiar la etiqueta de apartheid, Yemini presenta una serie de datos que chocan con esa definición. Por ejemplo, indicadores sociales como la esperanza de vida o la educación superior. Pero el caso que él considera demoledor es el de George Carra, un juez árabe-israelí que presidió el tribunal que, atención, envió a un presidente de Israel a la cárcel. Algo, sostiene él, inconcebible en un verdadero régimen de apartheid. Vale, entonces, si existe esta industria de las mentiras, ¿quién la alimenta? ¿Quién la mantiene en pie? Según Yemini, la responsabilidad no es solo de los que están en el terreno, sino que hay que mirar a ciertos actores clave en Occidente. Según su análisis, esta desinformación se sostiene sobre 3 pilares en Occidente:
la academia, que crea la narrativa, los medios que la amplifican y ciertos intelectuales que le dan legitimidad. Él argumenta que esta combinación ha animado al liderazgo palestino a rechazar varias propuestas de paz, creyendo que la presión internacional les daría una victoria total sin negociar. Y para ilustrar esto, Yemini cita un testimonio histórico brutal. Tras el rechazo de Arafat al plan de paz de Camp David en el año 2000, el embajador saudí Bandar bin Sultan le dijo esta frase, que es tremenda. Para Yemini, este es un ejemplo de cómo se ha alentado el rechazo a los acuerdos, en su opinión, por el apoyo incondicional que reciben de estos facilitadores occidentales. Y al final, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es la consecuencia final? El mayor temor de Yemini es que esta campaña de desinformación no se quede solo en palabras, sino que conduzca a un objetivo muy tangible, un boicot global para convertir a Israel en un estado paria, completamente aislado del mundo. Y no habla de una amenaza hipotética. En sus escritos, Yemini documenta cómo este movimiento de boicot ya está en marcha y ganando terreno, desde suspensiones en la venta de armas por parte de países europeos, a boicots de productos en supermercados o la retirada de materiales educativos en sindicatos de profesores. Compara este proceso directamente con el que se aplicó a Sudáfrica en los años 80. Al final, todo se resume en esta distinción, que para Yemeni es crucial. Él mismo es un crítico de las políticas de los gobiernos de Israel, y lo deja claro en sus columnas. Pero insiste, una cosa es la crítica legítima, necesaria en cualquier democracia, y otra muy distinta es la demonización, que lo que busca es deslegitimar y presentar al país como un monstruo. Para quienes quieran profundizar en todos estos argumentos, ejemplos y datos, el propio Ben-Dror Yemini los ha recopilado en su libro, que por suerte está disponible en español, La industria de las mentiras. Y para terminar, este análisis nos deja con una pregunta fundamental en el aire. Después de examinar esta perspectiva y los datos presentados, ¿cambia en algo nuestra forma de percibir la información que consumimos a diario? No solo sobre este conflicto, sino sobre cualquier otro. Es una reflexión clave en la era de la desinformación en la que vivimos.